Buenos días, nosotros somos Viridiana, Sofía, Andrea y Pablo, y les vamos a explicar el dadaísmo, una corriente artística que pertenece a las vanguardias del siglo XX. El dadaísmo o dada es también conocido como antiarte, pues está en contra de todas las corrientes artísticas y no buscaba el balance o lo bello, es decir, la estética. El dadaísmo consideraba el arte como algo inútil, por lo que no debería de tener lugar en la sociedad. Destruirlo era su principal objetivo, por lo que se apoyaron de distintas estrategias para denunciarlo, destruyendo así antiguos géneros que dieron origen a la aparición de una serie de objetos de difícil clasificación. El término dada es descrito por uno de sus creadores como dada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder su tiempo con una palabra que no signifique nada. Tristan Tzara. El dadaísmo surge en el año de 1916, a la mitad de la Primera Guerra Mundial, en el Cabaret Voltaire, Suiza. Los que introdujeron este nuevo concepto fueron Hugo Boll, de Alemania, y Tristan Tzara, de Rumanía. Dada en sí no significa nada, y ese es el punto. Que desde el nombre de la corriente no signifique nada, que cree confusión entre los que lo escuchen. Este movimiento pretendía desafiar el capitalismo. En el cabaret, los cantantes se presentaban y se les permitía recitar poemas. Después de que la Primera Guerra Mundial comenzara, esa ciudad acabó convirtiéndose en un refugio para personas de toda Europa. En ella se reunieron personas de varias escuelas, como el cubismo francés, el expresionismo alemán y el futurismo italiano. De este modo, es posible observar que este no fue un movimiento de rebeldía contra una escuela anterior, sino un movimiento que pasó a cuestionar el concepto de artes antes de la Primera Guerra Mundial. La gente ya estaba harta de las corrientes anteriores, como cada que surge una nueva. En especial estaban en contra del positivismo, el cual es una actitud realista y práctica ante la vida. Y al observar el contexto de descontrol político que se vivía en los primeros años del siglo XX, el dadaísmo fue un éxito. En él se expresaba el descontento con la guerra, se representaba el descontrol que se vivía. Este movimiento surgió con la intención de destruir todos los sistemas y códigos establecidos en el mundo del arte. Es posible afirmar que este fue un movimiento antipoético y antiartístico, ya que cuestionaba las artes. Pocos años después del surgimiento, el movimiento se expandió, alcanzando las ciudades de Barcelona, Berlín, Nueva York y París. Como en estas imágenes se pueden observar actores políticos representados de una manera como caricaturesca o burlesca. Se les pone una boca enorme, se recortan los ojos o se exageran rasgos, todo con la intención de mostrar el descontento ante la cultura que existió en ese momento. La gente observaba lo que sucedía a su alrededor, tanta destrucción, sangre y muerte, y no les gustaba. Por ejemplo, estaban en contra del orden social, sobre todo rechazaban por completo el concepto burgués. El objetivo era burlarse de él, de esa clase, ya que los culpaban de haber empezado la guerra. Los creadores de esta corriente tuvieron la tentación de empezar de cero de una manera totalmente distinta a lo que se había hecho hasta entonces. Dijeron, basta de pintores, basta de escritores, de músicos, de escultores, de religiones, de republicanos, de monárquicos, de políticos, de burgueses, de patria, de todo, hay que acabar con todo. Los dadaístas utilizaron la técnica del fotomontaje y del collage para plasmar la realidad que les rodeaba, utilizando material visual sacado de los medios de comunicación. También hicieron uso del ready-made y la pintoescultura. El ready-made es cuando se toma algo que se usa en el día a día y se aprecia de forma diferente. Mientras tanto, la pintoescultura son aquellas pinturas que contienen elementos en 3D, que salen del cuadro. Entre los materiales se encuentran los recortes de revista y periódicos, también cosas que se encontraban en la basura, y ellos lo transformaban en arte.
aunque el resto de la sociedad no lo consideraba así. El chiste era colocar los recortes o los elementos de manera desordenada, que no tuvieran ningún sentido, combinar letras con imágenes, personajes o objetos, con la finalidad de dar un mensaje de crítica a la política, al consumismo y al capitalismo, a la guerra y a la burguesía. Este es un ejemplo del fotomontaje de la clásica obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. La obra dadaísta se llama LHOOQ y fue hecha por Duchamp. En la obra de Duchamp, a diferencia del original, tiene bigote y barba, lo que nos hace pensar que es una crítica hacia la burguesía. Dentro de las características de la escultura dadaísta, podemos encontrar el uso de materiales de uso cotidiano, conocido como ready-made. Un ejemplo es Fuente, de Duchamp, que es un retrete. La historia es muy divertida, ya que Duchamp presentó su obra en la Exposición Anual de Sociedad de Artistas Independientes bajo el seudónimo de Richard Mutz, y el resultado fue un gran revuelo y negación en aquel tiempo. Cabe destacar que Duchamp era parte del jurado. ¿Quién creería que esto dio origen al arte conceptual, que ahora podemos apreciar en varios museos? También se usaron materiales de la calle o máquinas consideradas inútiles. Todo esto para luchar contra lo convencional y generar una controversia que cuestionaba todo lo que se consideraba normal en esta época. Aquí podemos encontrar otros ejemplos. Los poetas dadaístas disponían las palabras de manera aleatoria. De esta forma, se notaba la falta de lógica e irracionalidad propias del dadaísmo. Entonces, las rimas y la construcción poética resultaban intrascendentes. Los artistas colocaban palabras, letras y sonidos de manera que fuera difícil encontrarle lógica, porque en su creación se van colocando una tras otra las palabras obtenidas de recortes de revistas. Busca renovar la manera de cómo el poeta se expresa mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamiento antes no mezclables por la estructura cerrada de la métrica tradicional, lo cual conlleva una tónica o expresión general de rebeldía o destrucción. A continuación vamos a reproducir un video de música dadaísta. Advertencia: causa mucha incomodidad.
Como pudieron observar y escuchar, esta música es muy rara, genera demasiada incomodidad, no sigue ningún ritmo y no pretende que sea bella. El objetivo de esta es que incomode, que rompa las reglas establecidas. Es un tipo como de música futurista porque se pudo apreciar como un tipo de guitarra sintética. Además se tocaron varios tonos agudos entre un tono grave de fondo, pero no seguían un ritmo. La verdad es que no es placentera de escuchar, no es como que la pones para relajarte o para bailar. Este movimiento de destrucción creativa no duró demasiado. Sin embargo, hoy en día es posible ver su influencia en corrientes culturales posteriores, como el vandalismo, graffiti, arte pop, punk, arte contemporáneo y surrealismo. Actualmente hacemos mucho uso de las caricaturas políticas para criticar a nuestros gobernantes y hacer una reflexión sobre lo que pasa en nuestro país. Le podemos dar las gracias al dadaísmo, ya que fue en este tiempo y corriente que se desarrolló la expresión del anarquismo, de la crítica y la burla, así como la libertad y unión social. Finalmente, fue el precursor y el que dio origen al surrealismo.